Bueno, ya se está grabando. Entonces, bueno, ya aquí invocamos, les decía, ¿cómo se invoca el toolbox? Pues se pone solamente PDE, tool, PDE de partial differential equation, ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, aquí tengo la ventana, ya la ventana está abierta. En esta parte de la ventana, lo que vamos a hacer es graficar, porque insisto que esta herramienta está hecha precisamente para poder obtener una representación gráfica de algunos de los fenómenos que se modelan mediante ecuaciones diferenciales parciales. Normalmente vamos en esta ventanita que está aquí, en esta opción que aparece aquí, vamos a trabajar siempre con esta de Generic Scalar. Y entonces lo primero que vamos a hacer es representar, por ejemplo, voy a representar aquí un círculo. Hay dos opciones. Aquí para la representación puedo trabajar con rectángulos o con, bueno, en general son elipses. Ya saben que el círculo o la circunferencia es un caso particular de elipse donde los semiejes son iguales los dos. Entonces la diferencia entre uno y otro es que en un caso se mueve uno, por ejemplo, cuando yo pongo aquí este rectángulo, lo muevo, bueno, ya después que lo tracé lo muevo de esa manera, pero la diferencia está en que en este caso lo que queda fijo aquí es un borde, el borde superior izquierdo. Sin embargo, si yo tomo esta variante, no queda fijo ningún borde, sino que más bien lo que queda fijo es el centro. Pero pues eso es solamente dos variantes diferentes que tiene para representar. Lo mismo ocurre con las elipses. Aquí, si yo tomo esta, entonces, como pueden ver, como que queda fijo un punto del perímetro. Sin embargo, si tomo esta, es como si estuviera fijo el centro de la elipse. Entonces, bueno, yo voy a considerar, por ejemplo, que tengo, voy a empezar por aquí, voy a hacer una elipse, voy a hacer una circunferencia, pero empiezo dibujando, por ejemplo, esto. Como no estoy seguro si me quedó bien una circunferencia, porque a vista parecería que sí, pero puede que no, entonces lo que hago es que le doy doble clic encima y se me abre aquí una ventanita donde me está diciendo cuáles son las coordenadas del centro y cuáles son los semiejes, porque estamos hablando de una elipse. Entonces, pues si yo quiero que me quede en el mismo centro, sencillamente voy a poner que las coordenadas del centro sean 0, 0. Y como yo lo que quiero que sea es una circunferencia, entonces los semiejes tienen que ser iguales. Aquí a la vista parecen iguales, pero este es 0.555 y este es 0.561, o sea, hay una pequeña diferencia. Voy a poner semieje, por ejemplo, 0.6. Los dos los voy a poner en 0.6. Creo que no le di aceptar. Efectivamente. No le di OK. Como no le di OK, perdí lo que hice. Aquí 0, 0 y 0.6. 0.6. Le doy OK. Y ahora sí, está en el centro de este recuadro, digamos. Y estoy usando más o menos la misma escala, de modo que la circunferencia parece circunferencia. Puede ser que a la vista no lo sea y sin embargo, en dependencia de la escala que estoy usando, sí lo represente. Pero bueno, en este caso sí. Entonces, bueno, una vez que tengo, digamos, la circunferencia, más bien círculo, porque lo voy a considerar sólido, digamos, o sea, no es solo la frontera, sino todo esto. Precisamente aquí me aparece señalizada la frontera, porque normalmente, como ya vimos nosotros en los problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, le ponemos condiciones iniciales o condiciones de frontera, que puede ser
la concentración inicial, si estamos hablando de sal disuelta, o la cantidad de sal disuelta, la temperatura del cuerpo, si estamos hablando de un proceso de enfriamiento. Entonces, igual aquí la frontera aparece señalada y normalmente especificamos cuáles son las condiciones de frontera. Para especificar las condiciones de frontera, entonces vamos a esta pestaña que está aquí, que tiene el signo de derivada parcial del omega. Esta sería derivada parcial, pero no es una derivada, es solamente un símbolo. Omega sería la representación que tenemos del cuerpo y este sería la frontera. Entonces vengo a este punto, o sea, vengo a esta pestaña y cuando doy clic en esta pestaña, precisamente se me representa la frontera. En este caso, la frontera viene seccionada en 4 pedazos y tiene una opción por defecto. O sea, si yo doy clic aquí, bueno, realmente es doble clic, me aparece aquí condición de frontera. Para las ecuaciones diferenciales ordinarias que se estudian aquí de tipo parabólico, hiperbólico o elíptica, hay 2 tipos de condición de frontera que fue estudiada por 2 matemáticos y por eso tienen los nombres de Newman y de Dirichlet. Entonces, o yo decido, de acuerdo con las condiciones que tenga el problema, yo decido si las condiciones de contorno o de frontera son de tipo Newman o son de tipo Dirichlet. En este caso yo voy a considerar, por ejemplo, que es una ecuación de frontera de tipo de Dirichlet y aquí voy a ponerle, por decir, un valor 10. Eso cuando depende del problema específico que estemos estudiando. Entonces le doy acá, ya aquí cuando yo entre me va a aparecer ese valor. O sea, como es una condición de tipo Dirichlet, se queda en rojo porque es la opción por defecto. Todo esto está en condiciones de tipo Dirichlet. Si yo pusiera aquí, a lo mejor desde el punto de vista de física no tiene sentido, pero para que vean qué ocurre, pongo una condición de Newman. Imagínense que aquí pongo, qué sé yo, menos 5. Entonces me aparece en azul. Eso es un código para que yo sepa que esto es una condición de Newman y las demás son condiciones de Dirichlet. En fin, con esta pestaña yo especifico los valores de la frontera. Y a partir de los valores de la frontera, pues ya yo podría resolver el problema. Los problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias se pueden resolver a partir de mallas, o sea, por métodos numéricos discretos. Y entonces eso se logra cuando yo entro aquí, por ejemplo, y doy clic en esta pestaña, entonces se me genera una malla. Si yo quiero que el problema se estudie con un nivel de granularidad más específico, entonces vengo a esta otra pestaña, le doy y como ustedes pueden ver la malla, ahora cada triangulito que había en la malla se convierte en varios triángulos y si le doy otra vez más, pues entonces la granularidad es más pequeña, digamos. Y entonces ya después, pues sencillamente le doy igual y me va a dar la solución. Y la solución me la da gráfica. Fíjense que en este pedacito de aquí fue donde nosotros pusimos una condición de frontera diferente y efectivamente eso viene especificado aquí en los valores que me está dando la solución. Aquí vemos que efectivamente el comportamiento es diferente en este pedazo del cuerpo que estamos estudiando. Entonces, bueno, ese tipo de problema sería el que más o menos queremos resolver, por supuesto, a partir de especificaciones dadas. Si en lugar de trabajar con una circunferencia, voy a volver acá, voy a borrar el cuerpo, voy a considerar, por ejemplo, que lo que tengo es una lámina que puede ser rectangular, y esa lámina rectangular, por ejemplo, tiene una oquedad, un hueco, digamos aquí así, y yo quiero que esto sea un hueco. O sea, el cuerpo que voy a estudiar esta es la parte de afuera, pero esto aquí está hueco. Entonces lo que hago es que aquí donde dice R1 más R2, voy a poner R1 menos R2. Para esta parte de acá arriba quitarle,
O sea, al rectángulo exterior quitarle el rectángulo interior. Si yo ahora pongo aquí la malla, se dan cuenta que esto aquí está hueco. Pero bueno, antes de la malla voy a ir a las especificaciones de frontera. De la misma manera, aquí me aparece la frontera dividida de esta forma. Por defecto, las condiciones que están dadas como condiciones de Dirichlet, todas, por eso están en rojo. Si yo quiero que las condiciones no sean de Dirichlet, sino que sean de Newman, entonces tengo que elegir aquí y, por ejemplo, voy a poner aquí -5. Bueno, ahorita puse -5, voy a poner otro valor, que se llama -15. Voy a poner aquí también otro valor. Voy a decir también que es una condición de Newman. Le voy a poner el mismo valor. Solo, por supuesto, esto, a lo mejor los valores que estoy poniendo desde el punto de vista físico no tienen sentido, porque si fuera temperatura, digamos, si estamos estudiando un problema de enfriamiento, está claro que la temperatura de aquí no es completamente independiente de la temperatura que va a haber aquí. No puede serlo, porque aquí hay puntos de cercanía. Pero bueno, ya eso va a depender de un problema específico. Solamente lo que quiero que vean es cómo se especifican. Y bueno, en este caso cambiamos las condiciones de frontera en este lado y este lado de la lámina. Ahora le digo que me genere una malla, un poquito más, le voy a poner incluso 3 niveles, ahí están. Eso solamente es para resolver el problema por métodos numéricos, o sea, los puntos que están ahí señalados son los puntos que se resuelven y a partir de esas soluciones puntuales es que se llega a la solución general del problema. Ahora le pido ya que me dé la solución y bueno, evidentemente aquí hay un comportamiento de ese parámetro diferente en esta parte de la lámina justamente porque las condiciones de frontera ahí fueron modificadas. Según sean las condiciones de frontera del problema, así va a ser la solución. Por acá la solución es diferente porque las condiciones de frontera pues, son diferentes a estos dos lados que fueron en los cuales nosotros pusimos una condición dada. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. O sea, les voy a enviar un documento que está muy... Aquí les voy a mostrar para que tengan más o menos una noción de cómo va a ser. Aquí viene, bueno, primero empezamos con una ecuación de Poisson, que aquí viene la ecuación y entonces vienen las instrucciones específicas que tienes que hacer. Dibuja un círculo de radio R. Aquí dice de radio R porque cada uno de ustedes va a recibir un valor de R diferente. Entonces, porque para cada uno el gráfico va a ser diferente. O sea, dibuja un círculo de radio R. Cuando reciban el mensaje con la práctica, yo les voy a decir, bueno, para ti R tiene tal valor. Centrado en el origen, ya saben que para centrarlo en el origen, una vez que lo tracen, dan doble clic para cerciorarse de que el centro, fue lo que hice yo hace un rato. Si trazo aquí un círculo, después que lo puedo hacer donde quiera y como quiera, que después yo le doy doble clic y ya puedo moverlo hasta donde yo desee. Si le pongo aquí 0, 0 y le pongo 1, voy a tener entonces un círculo de radio 1. Aquí sería rotación, pero como es círculo, el círculo no tiene sentido rotarlo. Entonces, pues sencillamente pongo esto y ya el círculo se va a ir justamente al centro y tiene radio 1. Si llegara a suceder que el círculo se sale de esta ventana porque la ventana tiene, va de -1 a 1, por ejemplo, en este caso va de -1 a 1, en el eje horizontal va de -1.5 a 1.5, podemos entrar aquí a donde dice Options y en Options hay una opción precisamente que me dice, es que como estoy en Teams se pone muy lento. Quiero entrar aquí. Ajá. Cuando entro a Options, hay una opción que dice límite de los... Efectivamente, el eje de las X está de -1.5 a 1.5. Yo le puedo decir que vaya de -3 a 3. De -3 a 3. No es necesario poner los corchetes. Los dos los voy a poner de -3 a 3.
Le digo apply y ahí está. Fíjense que, bueno, voy a borrar este de acá para... Bueno, aquí no me deja borrar el... Déjame ver si me dejan borrar este solo. No importa, voy a dejarlo acá. Lo que les decía, bueno, voy a volver a la circunferencia. La voy a volver a situar en 0. Y los semiejes en 1, o sea, el radio. En este caso, los semiejes coinciden con el radio, porque son iguales, si no, no sería radio. Aparentemente, tengo una elipse con semiejes diferentes. Sin embargo, realmente eso es una circunferencia. Esto es importante que lo tomen en cuenta, porque fíjense que aquí el semieje horizontal va de 0 a 1 y el vertical también va de 0 a 1, solo que las escalas son diferentes. Entonces, no hay que preocuparse porque parezca que eso no es una circunferencia o un círculo, cuando realmente sí lo es por la escala que estoy usando. Ahí para lograr que sean del mismo tamaño, no sé exactamente cómo hacerlo. Tal vez voy a poner la X, a ver si lo logro así, poniendo la X de menos 2 a 2. No creo que es al revés, ¿no? Esta es la que tiene que ser más, la Y. A ver, menos 2 a 2. Ajá, ahí ya lo logré. Pero bueno, es un efecto visual. Entonces, volviendo acá, las instrucciones van dadas de esa manera, o sea, muy detallada. Dibujo un círculo de radio R centrado en el origen usando las herramientas de dibujo. Si dibujo una elipse en vez de un círculo o el mismo no está perfectamente centrado, haz doble clic en el mismo y cambia sus propiedades en el cuadro de diálogo. Está especificado lo que hay que hacer ahí. Te recomiendo que dibujes una elipse cualquiera, luego das doble clic, está bien explicado. Los semiejes A y B serán ambos iguales al radio que se te indicó. Si el valor de R fuera 2, por ejemplo, entonces ambos semiejes tendrán el valor 2. Ya les digo, si no lo ven, entonces tienen que entrar a la opción esta que les menciono, que precisamente se llama así Options, para cambiar los límites de los ejes, porque si no, pueden no verla. Para poderla ver, los límites tienen que estar más allá del radio. Luego entonces imponer las condiciones de frontera. Para ello pulsas este botón y a continuación haces doble clic sobre las fronteras de la región. Selecciona para todas ellas condiciones de frontera Dirichlet iguales a 0. O sea que lo que habría que hacer es, como les decía, entrar aquí. Voy a esta pestaña que es la que me da las condiciones de frontera y cuando doy doble clic, la opción por defecto ya es. Y fíjense que aunque dice que le des condiciones iguales a 0, realmente aquí U, aquí tengo H igual, H es 1, pero R es 0. Entonces U queda implícito, U es 0. A pesar de que aquí hay un 1, realmente eso significa que U es 0 y R es 0. ¿Me explico? O sea, no tengo por qué poner aquí 0. Ahí lo puedo dejar en 1 porque H es 1, R es 0, no hay opción, U tiene que ser 0. Y eso es lo que me está diciendo el problema, que yo tome condiciones de Dirichlet iguales a 0, justamente me dice, estas son las condiciones por defecto, o sea, no hay que hacer nada. O sea, puedes no hacer nada. En fin, luego defines, defines la ecuación específica. En este caso, si está dada la ecuación que queremos resolver es menos el laplaciano es igual a 1. Entonces, en este caso, hay que entrar a esta opción. Ahora lo vamos a hacer. Esto abre un diálogo, un cuadro de diálogo donde pueden introducirse los coeficientes de la ecuación C, A y F. En este caso,
todos son constantes, C es igual a 1, F es igual a 1 y A es igual a 0. Eso depende de precisamente la ecuación, la forma general de la ecuación, que la van a tener en el otro documento, donde aparecen C, F y A. Que están aquí, la expresión general, pero bueno, no hay que complicarse con eso ahora. De aquí es de donde salen los tipos de ecuaciones, cuando una ecuación es de tipo elíptica, hiperbólica o parabólica, como les decía. Entonces, en este caso ya tenemos los valores, me están diciendo que C es 1, F es 1 y A es 0. Entonces, cuando yo entre aquí, estoy en la ventana, pongo PDE y aparecen C, F y A. Entonces voy a poner los valores que me están diciendo. Si me están diciendo que C es 1 y F es 1 y A es 0, pues C es 1, F es 1 y A es 0. Pongo esos valores, doy OK y ya esos serían los valores de la ecuación que quiero resolver. Como pueden ver, viene especificado todo lo que hay que hacer, ¿eh? Luego, después que tengo los valores de C, F y A, hacemos la malla, como ustedes quieran. O sea, si quieren hacerla una sola vez, pues dan una vez aquí. Si la quieres refinar, pues das la cantidad de veces que quieras acá. O sea, según la cantidad de veces que yo dé, la malla va a quedar, ya eso lo habíamos visto, más o menos refinada. Mientras más yo dé, cada vez se hace, pues aparentemente más compacta. ¿De acuerdo? Si yo doy 2 o 3 veces acá, pero creo que no, que di demasiado, pues regreso volviendo acá, que me da la malla primaria. ¿Ok? Eso ustedes lo deciden cuántas veces quieren y ya al final resuelven la ecuación presionando el signo igual. Este botón se usa para cambiar las propiedades del gráfico. Por ejemplo, en algún caso, digamos, si yo quiero, bueno, antes de eso, primero voy a resolverla. Ahí está resuelta con la malla. Esta es la solución, pero cuando yo entre aquí me van a dar determinadas propiedades. Por ejemplo, yo puedo cambiar el color. No me gusta ese color, yo quiero un color, qué sé yo, cobre. Y entonces le doy plot. Y cuando le doy plot, lo que pasa es que me cambió los colores. Y ahí tengo distintas, le puedo dar también, en algunos casos puedo darle que me dé variación en el tiempo. Aquí lo que me está dando es como que cambia la intensidad, la forma del gráfico, que depende justamente del problema que estemos modelando. Ya sería la salida gráfica que obtengo. Para eso sirve este botón que está aquí. Bueno, y ese sería el primer problema que hay que resolver. Después que lo terminen, para salvar el trabajo, en la pestaña File, eliges la opción Save As, le das tu nombre a tu archivo. Te recomiendo que uses tu nombre seguido del número 1 para la primera respuesta y seguido del número 2 para la segunda. Y se genera un archivo .m, que es el que tienes que enviar y debe ser algo parecido a esto. Entonces, después que eso se hace, vengo aquí y aquí donde dice File, le doy Save As. Y bueno, ustedes eligen la carpeta donde van a guardar el archivo, como es común, y el nombre que le van a dar. Ya les digo, yo recomiendo que no se ponga Axel 1, Héctor 1, Rodrigo 1, Marco 1 al primero y luego al segundo pues le van a poner el número 2. Y de la misma manera viene detallado entonces cómo hacer el segundo problema, que es un problema de ecuación de calor.
y donde precisamente la gráfica que van a hacer es parecida a la que yo hice hace un rato, lo único que, bueno, aquí es vertical con una hendidura vertical, se le van dando todas las especificaciones de cómo trazarla. Aquí van a usar como parámetro, cada uno va a tener un valor diferente, T. Esta T, que es una T de temperatura, pues va a cambiar entonces el gráfico en cada uno de ustedes. O sea, cuando vayan a las condiciones de frontera, para aquí cuando dice impon las condiciones de frontera, entonces se introduce una condición de Dirichlet y TR minúscula recibe el valor de T, que, insisto, cada uno de ustedes va a tener un valor de T diferente y lo van a recibir en el mensaje. El mensaje que van a recibir tiene esto, o igual y esto se los pongo, no van a tener esto. Esto se los pongo en la plataforma y en su mensaje solamente van a recibir para ti R vale tanto y T vale tanto. ¿Ok? Y lo mismo, o sea, al final lo salvan y ya. Lo único que tienen que hacer es enviarme los dos archivos, las gráficas nada más. Cuando ustedes me manden los puntos M, en los puntos M está toda la información del problema y ya yo puedo revisar si hicieron exactamente pues lo que se les dice. Se trata solamente pues no sé si cuando ustedes estaban en la enseñanza media superior, tenían que hacer prácticas de laboratorio donde justamente lo que se hace es reproducir una serie de instrucciones. De eso se trata. Esto, no sé si tienen alguna pregunta. No, por el momento. Entonces ya les digo, les voy a poner en la plataforma un documento, que es este primero que les mostré, donde viene información. Yo les recomiendo que lo lean sobre las ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones diferenciales parciales. Solo, insisto, a nivel de como que enterarse de que existen estas ecuaciones, entre las ecuaciones elípticas, la ecuación de Poisson, la ecuación de Laplace, y ya. Aquí después vienen las parabólicas, las hiperbólicas, es muy sencillito, el documento tiene 2 cuartillas y media. Y luego entonces el otro documento que sí ya es la práctica, o sea, es lo que ustedes tienen que hacer. El primero solamente es la teoría y el segundo tiene información general relativa al toolbox. Ahí vienen especificaciones de, bueno, cómo se presenta la pantalla, los menús que tienen, digamos, las pestañas que están arriba. En este Options, como les decía, cambiar el rango y espaciado de los ejes. Luego están los botones de cada una de las... Y viene especificado qué función cumple cada uno de esos botones, para qué se usan. Y luego... Bueno, esto es para hacer geometrías un poquito más complicadas. Realmente nosotros en la práctica no se va a hacer ninguna complicada. Aquí se explica, digamos, cómo hacer una geometría de distintos tipos, pero la que vamos a hacer no tiene nada de complicado. Cómo, de manera general, cómo proceder, como una secuencia de pasos. Y ya a partir de esta página, que sería la página 5, viene específicamente el trabajo que ustedes deben hacer. O sea, aquí es donde empieza lo que ustedes deben hacer. Todo lo otro es informativo acerca del toolbox. Tiene que ver con, bueno, lo que yo les he estado diciendo ahora. Precisamente cada una de estos botones para qué función cumplen. Y ya aquí sería la práctica. Aquí veo una E y una O extraña. Voy a cambiar esta E y esta O. Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues en unos minutos van a tener esto ya en la plataforma y van a recibir entonces cada uno de ustedes en un mensaje de correo electrónico el valor con el que van a trabajar para T y para R, o para R y para T, porque son en ese orden. Primero van a usar R y luego van a usar T. Ok.
Ok. Entonces, pues ya no me acuerdo quién no pudo, quién no tenía el Yo. Toolbox. Héctor, ¿no? Héctor. Sí. Ajá, Héctor. ¿Pudiste probar o no has probado todavía? Ya lo probé, o sea, nada más pasar ¿cómo se llama? El RAR que me pasó a la carpeta, ¿no? Pero no jala. Bueno, por supuesto lo descompactaste, ¿no? Obviamente, porque Si Y no, después de eso, reinstalando MATLAB con toda la paquetería. Es que cuando estás en el proceso de instalación te aparece ahí con qué paquetería deseas instalarlo, ¿no? Seleccionas todo y listo, vuelves a instalarlo. ¿sabes? sí. Más fácil. Bueno, yo creo que sí, que tal vez puede ser eso o pudiste, o sea, volviste a hacer lo mismo que vimos hace un rato de las apps, Sí. porque a veces lo que tú le puedes hacer es, o sea, te aparece que está la app, pero no está instalada. ¿Qué te aparece? Voy a Nada. dejar de grabar, ¿eh? Nada más no items. Sí.